Bueno, buenas noches a todos los hermanos, hermanas. Que Dios les continúe bendiciendo. Hoy vamos a emitir en vivo en Facebook, en la Nueva Jerusalén. Pero igualmente después vamos a subir el video para poderlo descargar en la cuenta de Clemencia, Creación en Cristo, de YouTube. Y vamos entonces a disponer nuestro corazón para orar, para que sea el Espíritu Santo y el Padre hablando a través de mi boca, llenando mi corazón con la sabiduría de Él, con esa sabiduría que viene de lo alto. Padre, en esta noche te damos las gracias. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios toma de la sabiduría de la mente de Cristo y nos la enseña, nos las revela. Permea nuestra mente, Señor, con esta sabiduría, para que así, Señor, nuestras palabras sean las palabras llenas de sabiduría de lo alto, para que igualmente nuestro comportamiento esté de acuerdo con la sabiduría que es pura, que es verdadera, que es santa, que es, Señor, sin pecado, que es ausente totalmente de la mentira y que está, Señor amado, basada en el corazón de aquel que, siendo Dios, se hizo carne. Hoy te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú ministrarás igualmente al corazón de cada uno. Así como ministraste mi corazón esta tarde, Señor amado. Yo sé, Señor amado, que el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la revelación en la sabiduría de Dios fluirá, Señor, como ríos de agua viva, Señor amado. Y llegará y ministrará el corazón. Llegará esa palabra que es viva y eficaz como espada de doble filo, Señor amado. Dividirá el alma, el espíritu. Igualmente llegará hasta el tuétano de los huesos y romperá y destruirá, Señor, la sabiduría humana del mundo. Pero así también, Señor, discierne. Esa palabra de la sabiduría de Dios discierne nuestros pensamientos, discierne aún las intenciones del corazón. Hoy te doy gracias, Señor amado. Bendecimos los corazones de todas las personas que nos van a estar escuchando y pedimos al Dios Todopoderoso en el nombre de su Hijo Jesucristo que nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, pero así también, Señor amado, que alumbre esa sabiduría, alumbre más y más y más, Señor amado, nuestro entendimiento, Señor, para que así nuestro corazón, este nuevo corazón donde está la mente de Cristo, sea permeado totalmente de esa sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar un tema que el Señor me ha estado ministrando ya una semana atrás, yo creo, y que ha sido pues muy especial. Y hoy vamos a entender dos cosas: la sabiduría que viene del mundo y dónde se originó esa sabiduría. ¿Qué es lo que es realmente la sabiduría del mundo? Pero también vamos a entender la sabiduría que viene de arriba, o sea, la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se hizo, Dios se hizo carne y Él es la sabiduría de Dios hecha carne. Amén. Entonces, vamos a mirar varias cosas. Vamos a comenzar definiendo qué es sabiduría. La sabiduría es el grado más alto del conocimiento. ¿Quién es el conocimiento de Dios hecho carne? Cristo Jesús. Por lo tanto, en Él está toda la sabiduría. Desde lo profundo hasta lo más alto, desde lo ancho hasta lo más largo, la sabiduría de Dios está totalmente en Él. O sea, toda la plenitud de la deidad de Dios habitó corporalmente en Él. Entonces, otra cosa que es la sabiduría, que es muy importante de entender, es la conducta. La sabiduría, hay una conducta prudente que viene de un corazón sabio, sea que sea para la vida diaria, la vida cotidiana, o aún, como decía el diccionario en donde busqué la palabra en Google, es igualmente para negocios. Esto significa que la sabiduría de Dios nos da ese poder, esa sabiduría para poder hacer negocios también,
pero también para saber vivir una vida santa, una vida pura, una vida inclinada a hacer lo bueno, una vida inclinada a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y no una vida inclinada a una naturaleza caída donde está el bien y el mal. Entonces, con esta apertura de lo que es la sabiduría, quiero decirles que en esta enseñanza voy a hablar un poquito acerca del libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro que nos muestra que el solo tener el conocimiento o asentamiento mental no es suficiente. Necesitamos inclinar el corazón al bien. Necesitamos igualmente practicar aquel bien al cual inclinamos nuestro corazón. Esto todo nos muestra este libro. La sabiduría de este libro también nos da la habilidad, oigan bien, nos da la habilidad, nos da la capacidad para ver a la gente, a los eventos, a situaciones como Dios las ve. Es impresionante que este libro de Proverbios es un libro que da muchos consejos acerca de no se endeude. Mire lo que pasa con las deudas. Mire esto, aún para negocios, ese libro inclina nuestro corazón para hacer lo correcto, para que así todas las cosas que hagamos puedan ser prosperadas. Es muy interesante este libro. Igualmente, las situaciones cotidianas. Habla de la mujer necia, habla también de la mujer virtuosa. Entonces, en sí está compilado, oigan bien, está compilada tanto la persona que inclina el corazón al bien como la persona que inclina el corazón al mal. Entonces, hay el resultado de esa persona que hace el bien de acuerdo con el proverbio, o aquellos también en el resultado nefasto que puede haber en aquellos que inclinan sus corazones al mal. Amén. Entonces, otra cosa importante con respecto a este libro son también asuntos pertenecientes a la conducta personal. Por ejemplo, habla de la amargura, habla aún de la falta de perdón, habla de la codicia, aún habla de la borrachera. El libro no me enseña a que el tomarse uno un trago pueda ser dañino. Lo que sí habla es acerca de el borracho, el que no tiene continencia, el que no tiene poder ni dominio propio para decir no al trago. ¿Okay? Entonces, igualmente en la conducta personal, las relaciones aún sexuales, oigan bien, también ese libro habla de esas cosas, de negocios, de riqueza, de amor, de ambición, de disciplina, de deudas, de crianza de los hijos, del carácter, de la política, de la venganza, de la bondad. Estas están entre muchos otros temas que tratan en esta rica colección de dichos sabios, de proverbios sabios. Entonces, es importante entender que aún, pongan atención aún a esto, la sabiduría humana es ambivalente. Pero Dios quiere que nosotros inclinemos en esta parte de la sabiduría nuestro corazón al bien. Esto fue en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesucristo a la tierra. Pero a medida que vamos desarrollando la enseñanza van a entender lo que les quiero decir. Bien, vamos a mirar varios proverbios. Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio. Pongan atención a este. Proverbios 1:5, oirá el sabio y aumentará ¿qué? El saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos, oigan, las personas necias, las personas insensatas, las personas que inclinan el corazón al mal, las personas que se llenan de maldad, desprecian la sabiduría y la enseñanza de Dios. En Proverbios 4:5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Proverbios 8:13 al 14. El temor de Jehová es aborrecer ¿qué? El mal. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que debemos de ¿qué? De aborrecer ¿qué? El mal.
fue lo que ese árbol nos dio? El conocimiento de ¿qué? Del bien y del mal. ¿Y qué es lo que nos está diciendo acá? Que aborrezcamos el mal. Y luego en la otra parte del versículo dice: la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo, el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Dentro de todos los 31 capítulos que hay en este libro, se encuentra un contenido de sentido práctico para las respuestas racionales y sensibles a toda clase de dificultades complejas. Ciertamente, Proverbios es el gran libro de cómo hacer las cosas, cómo hacer las cosas en la sabiduría de Dios. Y también cómo cuando no se hacen, cómo le sale de mal a uno las cosas. Amén. Bien. Aquellos que tienen el buen sentido de adoptar para sí las lecciones de Salomón descubrirán rápidamente que la piedad, la prosperidad y la alegría son suyas con solamente pedirlo. Bien, entonces vamos al desarrollo de la enseñanza, porque hoy quiero enseñar cuándo el ser humano obtuvo una sabiduría diferente a la sabiduría de Dios. Cuando el ser humano obtuvo una sabiduría diferente a la sabiduría de Dios. Cuando Dios crea al hombre, Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero también luego le dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y tengamos claro que ese aliento de vida, oigan bien, que ese aliento de vida venía la luz y la vida. Esto significa que Dios vistió al alma, oigan bien, vistió al alma que era formada del polvo de la tierra, la vistió con una vestidura ¿de qué? De vida, pero también con una vestidura que tenía la luz del resplandor de su sabiduría en el corazón del hombre. El hombre desde el principio fue vestido, oigan bien, en su mente por la mente de Dios, que es sabiduría, Cristo Jesús. Esto es muy interesante mirarlo desde este punto de vista, porque estamos viendo cómo se originó la sabiduría humana, que es opuesta a la sabiduría divina de Dios. Entonces, continuamos. Entonces, tengamos claro que ese aliento de vida venía, esa luz de vida. Esto significa que Dios vistió el alma del hombre con su espíritu de vida, y su sabiduría alumbró la mente de sus espíritus en sus corazones. Entonces, no solo fueron vestidos con la misma vida de Dios, sino que las mentes de ellos aquí en el corazón, en esta parte de aquí, oigan bien, esta parte de aquí, la mente del espíritu fue alumbrada. ¿Con qué fue alumbrada? Con la sabiduría de Dios. ¿Y cómo es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios es pura, es verdadera, es justa, está llena, la sabiduría de Dios llena de inteligencia, llena la inteligencia mía con esa sabiduría. La sabiduría de Dios llena esa parte del conocimiento de la mente igualmente con esa sabiduría. O sea, estábamos completos, estábamos completos en Él. Por eso es que éramos a imagen y semejanza de Él. Bien, entonces aquí mirando esto, vemos entonces que no solo fueron vestidos con la vida, sino que también en sus mentes se encontraba la sabiduría ¿de quién? De Dios. El primer hombre antes de la caída tenía la sabiduría de Dios en sus mentes. El primer hombre que fue creado, en la mente del corazón de ellos tenía ¿qué? La sabiduría de Dios. Si no, miremos lo que sucedió después de que Dios creó al hombre. Dice que Dios le trajo todos los animales. ¿Quién le puso nombre a todos los animales? Adán. ¿Creen ustedes que él tenía una inteligencia de arriba? Sí, superior. Él tenía una inteligencia tremendamente. Él tenía el conocimiento. En el conocimiento tenía la sabiduría de Dios. Y esto es tremendo, tremendo. Bien, luego entonces tenemos que entender dos cosas durante la tentación.
Dos cosas sucedieron durante la tentación. Sabemos y conocemos ese capítulo 3 de Génesis. No lo vamos a buscar los versículos, solamente les estoy contando para que ustedes puedan entender. Estoy poniendo solo la base de la razón de cómo se originó una sabiduría humana en el corazón del hombre. Bien, entonces, durante la tentación sucedieron dos cosas importantes. La primera, antes que la mujer comiera del árbol, oigan, antes que la mujer comiera del árbol, ella dio a luz la semilla de mentira en su corazón. El árbol no le provocó a ella una naturaleza de mentira. Fue las palabras que venían de Satanás, que eran mentirosas, las que dieron en ella, en su corazón, fueron gestadas. Otra cosa importante, ¿ok? La mente del corazón, que yo también les he enseñado que es como un vientre o una tierra. La mente del corazón es el lugar donde se siembra el pensamiento y se concibe y luego te lleva a cautivar. Entonces, ¿qué adquirió Eva? Oiga, ¿qué adquirió Eva cuando comió la semilla de mentira? O las palabras de mentiras del padre de mentiras. Entonces, vamos a mirar Génesis 3. Lo pueden leer en sus casas, lo pueden masticar en sus casas. Y miremos a las palabras que la serpiente habló. Porque es que las palabras que la serpiente habló fueron ¿qué? Mentira. Diga, las palabras de la serpiente son mentira. Y fueron mentira al corazón de ella. Y ella las concibió. Tanto así que no fue sino hasta después de que oyó las palabras de mentira que fue convencida en su corazón, y su corazón fue engañado y comió del árbol. Entonces dijo la serpiente a la mujer: no moriréis. Así le dijo: no moriréis. ¿Qué les había dicho Dios? El día que comieran de ese árbol, ese día ¿qué? Morirán. Pero ¿qué le dijo la serpiente? ¿Le dijo una verdad o le dijo una mentira? ¿Qué le dijo? Una mentira. Y estas palabras que él dijo eran ¿qué? Una mentira. Eran mentirosas. Sí, esto fue lo que primero fue sembrado en el corazón de Eva cuando ella creyó. La mentira fue sembrada a su corazón. ¿Y qué sucedió con la mentira? Oigan bien, la mentira que estas palabras produjeron en ella, en el corazón de ella, la engañaron. La mentira produjo en el corazón de ella el engaño. La mentira produjo en el corazón de ella ¿qué? El engaño. El deseo engañoso. Y la serpiente, oigan, la serpiente no se quedó callada. La serpiente continuó hablándole. Y miren a esto. Le dijo: el día que coman de este árbol, o sea, del arbolito aquí que ustedes ven, cuando ustedes, oiga, el día que ustedes coman de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal, ese día serán abiertos sus ojos y seréis como ¿quién? ¿Como quién? ¿Como quién? Como Dios, sabiendo que el bien y el mal. La mentira produjo un engaño de manera tal de que cuando ella vio al árbol, oigan bien, cuando ella vio al árbol, porque ahí en el capítulo 3, cuando tú miras la secuencia de las cosas, primero oye las palabras, son palabras mentirosas, el corazón de ella se engañó por las palabras de mentira, fue gestada la mentira en el corazón de ella habiéndola engañado, e inmediatamente ella, cuando ella mira el árbol, ya lo mira diferente. Ya no lo mira como lo que dijo Dios: el día que de él comieres moriréis. Ya lo ve bonito, ya lo ve codiciable. Y miren lo que dice aquí en el versículo, lo pueden leer después en sus casas. Dice así: vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos. Ok, lo puso ahí, ok. Agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar ¿qué? ¿Qué clase de sabiduría? Si ella ya tenía la sabiduría de Dios.
la sabiduría, oye, corrupta que había en el corazón de Satanás. Esa era la sabiduría. ¿Dónde se originó la sabiduría corrupta humana? En el corazón de Satanás, primero que todo. Y luego, en el engaño que produjo la serpiente al corazón, diciéndole a ella la mentira, ella vio el árbol de una manera diferente para alcanzar sabiduría, pero no la sabiduría de Dios, sino una sabiduría corrupta, mala, llena de maldad. Bien, entonces las palabras mentirosas de esta serpiente la engañaron, haciéndole pensar que ese fruto del conocimiento del bien y del mal le darían una sabiduría para ser como Dios. ¿Cuántos creen que el hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios? Entonces, ¿qué le pasó aquí a la mujer? Cuando ella tenía la sabiduría ya de Dios, aún tenía su inteligencia, el conocimiento, todo lo que había en su corazón, en la mente del espíritu de su corazón, estaba lleno de la sabiduría de Dios. Estaba lleno de un entendimiento puro, verdadero. Y luego vemos algo muy interesante. Estoy solamente poniendo el fundamento para que podamos entender qué es esta sabiduría humana. Bien, entonces, hagámonos varias preguntas. ¿Estaban vestidos con la vida y luz de Dios? ¿Estaban vestidos? ¿Tenían un vestido? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué clase de vestido? Realmente pues no dice o no describe el vestido, pero sabemos que sí era un vestido y que tenía que ver con gloria. ¿Por qué? Porque luego Pablo nos muestra en Romanos que ellos fueron destituidos de la gloria. Bien. ¿Fueron ellos creados a la imagen conforme a la semejanza de Dios? Sí. ¿Necesitaban ellos sabiduría? No. ¿Por qué? Porque ya la tenían. ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que pasó? La mentira. Ella le creyó a la mentira de la serpiente. ¿Y qué sucedió con el corazón? Se engañó. Así nos pasa a todos. Pero bueno, no estoy para hablar de eso ahora, vamos a poner el fundamento de la enseñanza. Bien, entonces, el árbol que comieron, ¿qué clase de sabiduría le dio al corazón del hombre? Del bien y del mal. Pero venía acompañado ¿con qué? Con la mentira. Y ya había sido dado ¿qué? El engaño del corazón. Ahora, imagínense entonces, tienes aquí el conocimiento de este árbol, del bien y del mal. Pero aparte de eso, también tienes que la mentira. Y tienes un corazón que fue ¿qué? Engañado. ¿Qué va a suceder entonces aquí? En la mente del corazón del hombre. Se va ¿qué? A corromper. El hombre iba a tender ¿a qué? A dañarse. Siempre. No había escapatoria. Tanto así que luego en Génesis, en el capítulo 6, vemos cómo Dios estaba hastiado de la maldad que había en el corazón del hombre. Porque lo único que era en el pensamiento del hombre era ¿qué? La maldad. Bien, entonces continuamos. ¿Qué vio Eva en el árbol después que la mentira produjo el engaño en su corazón? Ya lo dije. Ella vio diferente al árbol. ¿Era bueno para qué? Para comer. ¡Wow! ¿Y qué más? Era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, pero no la sabiduría de Dios, una sabiduría corrupta, porque eso fue lo que produjo tanto las palabras de mentira como también, oiga, el aspecto de la semilla corrupta que venía en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien. Entonces vemos que tan pronto comió y le dio a su esposo, los ojos fueron abiertos y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Oigan, si ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿qué está significando esto? Significaba que ellos estuvieron ¿qué? Vestidos. ¿De qué estaban vestidos? De la gloria. ¿Y qué es la gloria? Vida de Dios, luz, resplandor de la mente de la sabiduría de Dios en ellos. Por eso es que el rostro, ¿cuántos se acuerdan de la transfiguración? En la transfiguración, ¿qué era lo que más brillaba en el Señor Jesús?
su rostro. ¿Por qué? La sabiduría pura, brillante, resplandorosa de Dios en su corazón iluminaba su alma. Por eso es que no había sombra, no había oscuridad, porque en esa sabiduría no hay mentira de las tinieblas. Bien, continuamos. Entonces, ¿qué los cubría que después que pecaron se vieron desnudos? Cuando ellos oyeron a Dios, se escondieron porque se vieron desnudos. Tanto así que Dios les dice: ¿quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Comieron del árbol que les dije que no comiesen? La mujer dijo: la serpiente me engañó. Ella reconoció que ella se había comido la mentira, le había creído la mentira, y el corazón de ella se engañó, a tal punto que lo único que hizo ella fue tomar la fruta y comerla. Bien, debido a la mentira que produjo el engaño en el corazón de ella y haber comido de ese fruto, produciría en ella un bien y un mal dañado. Se le fue distorsionada la mente en el corazón del espíritu a la mujer, o bueno, a la humanidad, Adán y Eva. Pero también, ¿qué pasó? La mente entró en un entenebrecimiento y su alma fue puesta en una región ¿de qué? De muerte. Entonces, ¿qué llenaría el corazón de maldad? Perdón. Comido produciría en ella un bien, que llenaría el corazón de maldad y produjo una muerte. Esto es la destitución de la gloria de Dios. El vestido, el resplandor de la gloria de luz y vida que cubría su alma fue ¿qué? Quitado, fue desnudada. Oye, fue desnudado, el hombre fue desnudado. Por este es el ser de la naturaleza caída. ¿Fue qué? Desnudado. La piel que cubría el alma, oiga, la piel que cubría el alma fue ¿qué? Quitada. La mente entra en la muerte, en un entenebrecimiento. Todo su ser entra en la región de muerte. ¿Entendieron? ¿Entendieron a esto? Esto es importante que lo entendamos, porque así vamos a entender luego más adelante lo que hizo Jesucristo por nosotros. Entonces, la palabra aquí que dice fue desnudada de ese hermoso traje. Por eso luego Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. Eso también está ahí en el capítulo 3 de Génesis. ¿Y los qué? Y los vistió. ¿Con qué creen ustedes que los vistió? Miren y verán lo que dice el versículo. Dice: luego Dios hizo túnicas de ¿qué? De pieles y los vistió. La palabra vestir significa cubrir o adornar el cuerpo con algo, con ropa, o en este caso con ropa, pero también con piel. ¿Cuántos saben que este ser tiene una piel que por eso no se ve nada de esto? Pregunta: ¿qué clase de piel entonces fue puesta sobre el alma en el espíritu del hombre? Vamos, ¿qué clase de piel creen ustedes? En una versión dice piel humana, que está en 1 Corintios capítulo 15, pero en otra dice piel animal. El hombre se le dio esta piel en ese momento. Ese fue el vestido, esa fue la túnica que cubriría a todo el ser, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. ¿De qué vistió? Esa es la carne de pecado. Es correcto. Entonces, eso fue lo que Dios, con lo que Dios vistió al hombre, a Adán, con una ¿qué? Una piel humana, o como en otra versión dice, con una piel animal. Ya no estaba la túnica resplandorosa de vida de Dios sobre él. Bien, entonces tenemos que entender que esta semilla que contenía el bien y el mal produjo el cuerpo de pecado. ¿Qué fue lo que produjo el cuerpo de pecado? El bien y el mal. Fue desnudada de una y Dios le tuvo que poner otra. Bien, este es un cuerpo pecaminoso sujeto a la mentira.
Oigan, sujeto a la mentira. Usted no miente porque sí. Usted miente, o la naturaleza de pecado en la que estábamos mentía de una manera natural. Y tristemente el cristiano no ha entendido que la mentira, la esencia de la mentira, la esencia de la naturaleza de pecado es la mentira, y por eso no será tan fácil mentir, y aún muchos cristianos continúan muy fácilmente diciendo ¿qué? Mentiras. ¿Y qué hace la mentira? Trae ¿qué? El engaño. ¿En dónde? En el corazón. En el corazón de la persona. Entonces continuamos. Recuerde que solamente estoy poniendo el fundamento de la enseñanza. Por eso es interesante entender que el hombre, haciendo el mal o haciendo el bien, su estado era de muerte y de pecado, y continuaría esto permanentemente en él. Por eso la ley de Moisés. ¿Cuántos saben que la ley de Moisés, el que hiciera bien, iba a ser ¿qué? Bendecido. Pero el que hiciera mal, ¿qué iba a suceder? ¿Iba ¿qué? A ser maldecido. Le vendrían maldiciones. Pero nadie hubiera podido cumplir la ley de Dios, los 10 mandamientos o la ley de Dios, por la debilidad de la naturaleza caída en el hombre. Pero debido a la mentira, que es parte de la naturaleza caída, llevaría el corazón al engaño. Por eso la importancia de entender la ley mosaica, donde se encuentra la expiación por los pecados, la sangre de los animales, que aunque nunca quitaría el pecado, o esa sabiduría engañosa del corazón, solo podría cubrir y quitar el pecado, pero nunca destruir la naturaleza de pecado. Nunca destruir. Entonces, usted estaba aquí. Usted puede hacer el bien en esta naturaleza caída. ¿Cuántos hemos hecho el bien? Correcto. Vamos a imaginarnos que no hemos aceptado a Cristo. ¿Cuántos hemos hecho el bien? Ok. Haciendo el bien, ¿continuaba usted en una condición de pecado? ¿Muerto al pecado? ¿Muerto en el pecado? ¿Sí o no? Ok. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía si usted hacía el mal? ¿Continuaba usted en esa misma condición? Claro que sí. ¿Qué le dio al hombre este conocimiento del bien y del mal? Una condición de una naturaleza mentirosa de pecado que afectó el corazón engañándolo, pero que igualmente le daba un estado de muerte y de pecado. ¿Podía haber algo que pudiera sacarnos de esta sabiduría humana, perversa, corrupta, malvada? Solo Jesucristo lo podía llegar a hacer. Solo Jesús lo logró hacer. Por eso necesitamos entender todo lo que viene de esta naturaleza caída para poder entender lo que hizo Jesús ahí en la cruz, pero lo que ahora tenemos en Cristo Jesús. Entonces, vamos ahora a mirar Jesús, la sabiduría de Dios y las razones por las cuales Jesús es la sabiduría de Dios. Jesús es la sabiduría de Dios. Y esta parte, recordemos el significado de sabiduría. ¿Cuál fue el significado? Un grado más alto del conocimiento, ¿correcto? ¿Quién es el que tiene el máximo conocimiento de Dios? ¿O quién es Dios hecho carne? Jesucristo. ¿Tenía él toda la sabiduría de Dios en su corazón? ¿En su mente? Por eso es que ahora tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Amén. Pero también vamos a mirar algo muy, muy importante, y es mirar que la sabiduría también nos enseña a ser prudentes en la vida. A ser prudentes. Esa misma sabiduría nos ayuda en nuestra conducta. No para inclinar nuestro corazón al bien y al mal, sino que en el poder de la vida podemos, y en la verdad de Cristo Jesús, podemos siempre inclinar nuestro corazón hacia la sabiduría de lo alto, que es opuesta a la sabiduría humana. ¿Me siguieron aquí? Yo no sé si ustedes, pero de verdad las cosas que el Señor me ministró esta tarde fueron tan hermosas para que de verdad me sentí súper conmovida.
Entonces vamos a mirar primero que Jesús sí es la sabiduría de Dios hecha carne. Oigan, Jesús no traía nada de esto. Jesús no traía un espíritu de mentira. Jesús no traía una naturaleza de un corazón engañoso. Jesucristo no trajo, oigan, Jesucristo no tenía la sabiduría humana de un hombre, porque Él no tenía un corazón de hombre. Él tenía en su mente, en la mente del corazón de Él, estaba toda la sabiduría de Dios. Por lo tanto, Él no actuó de acuerdo a la sabiduría de los seres humanos. ¿Cómo actuó Él? En la sabiduría divina de Dios. ¿Cómo era su conducta? En la sabiduría de Dios. ¿Qué hizo Él? Compasión, amor, se vio la piedad, se vio la sabiduría de Dios en Él, en todo lo que era, ser, lo que hacía, en su conducta, en toda la parte de su carácter y aún en la identificación que Él siempre hizo con su Padre. El Padre y yo somos uno. Vamos todos a 1 Corintios. Antes de ir a Corintios 24, 1 Corintios 1, 24. La sabiduría, vamos a mirar un momentico algo que copié aquí, dice, vamos a mirar primero que Jesús sí es la sabiduría de Dios hecha carne. La sabiduría humana consiste, si te inclinas hacia el bien, oigan, la sabiduría humana consistía, si te inclinas hacia el bien, podrás ser sabio e irte bien y aún tener un buen comportamiento. Pero ay si te inclinas al mal. Inclinarse al mal es si dejas que la mentira llene y engañe tu corazón, porque te irá mal y tu comportamiento mostrará un corazón necio, donde el resultado o el fruto de esa sabiduría corrupta se verá a través de tu obra. Pregunta: ¿podría separarse el bien y el mal del corazón del hombre? ¿Podría usted separar el bien y el mal del hombre? No, ¿por qué? Porque es una sola semilla que dio un solo cuerpo espiritual pecaminoso, que afectó el alma, que afectó la mente humana y que afectó el cuerpo humano. O sea, todo fue afectado, trastocado. El bien y el mal nunca se hubieran podido separar, porque es una sola semilla y dio un solo cuerpo espiritual de una naturaleza caída. ¿Por qué llamamos a Jesús la sabiduría de Dios? Porque Él destruyó esto para dar la vida de nuevo de Dios en nosotros, para dar un nuevo corazón y para llenar la mente con la sabiduría de Él, para que nosotros vengamos a ser ahora sabios en nuestro pensar, sabios en nuestra manera de ser, sabios en nuestro comportamiento, sabios en todo lo que hacemos, para que así podamos ser prosperados en todos nuestros caminos. Pero ya no será por esta, ya será por la verdadera. Esta se corrompe, esta se daña y esta tira a podrirse, pero la de Él, la sabiduría que viene de lo alto, es incorruptible, no se pierde, no se pudre, no se daña, no causa la muerte, sino que es la vida de Dios en nosotros. Entonces, ¿cuántos quieren vivir en esta sabiduría terrenal? Nadie. Queremos vivir en la sabiduría que Dios en Cristo Jesús nos ha dado. Entonces vamos a mirar entendiendo que el hombre no puede salir del estado de pecado, de mentira, de ese corazón engañoso, de ese corazón que producía el bien y el mal. Oigan bien, necesitamos entonces entender por qué vino Jesús y por qué Jesús es la sabiduría de Dios.
¿Será que el hombre hubiera podido idear un plan tan perfecto como el que Dios ideó en su sabiduría divina? Nunca. Date cuenta que la ley de Moisés nos condena. La ley de Moisés nos da el conocimiento de la naturaleza del pecado. La ley de Moisés nos dice, oye, tu corazón se puede inclinar a esto, a este bien, pero también se puede inclinar a este mal. Pero con la ley de Dios, tú puedes inclinarte más al bien y no hacer el mal. Con la ley de Dios, tú puedes vencer el mal y hacer el bien. Pero el estado del pecado y de muerte continuaría en el hombre hasta tanto que Jesús no vino y destruyó todo lo que venía de esa naturaleza de pecado. Entonces, 24. Mas para los llamados así judíos como griegos, aquí estamos mostrando quién es la sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios, ¿y qué? Y sabiduría. Aparte de que es el poder de Dios hecho carne, es también sabiduría de Dios hecha carne. 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, cualquier cosa que venga de la sabiduría humana es insensata. Es insensata. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 30, vamos al 30 ahora, para que entendamos qué es la sabiduría de Dios, quien es Cristo Jesús. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría. Entonces, ¿quién es la sabiduría de Dios? Jesucristo. Dios se hizo carne. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo Jesús. ¿Quién es el perfecto? Cristo. ¿Quién es el puro? ¿Quién es el santo? ¿Quién es la verdad hecha carne? ¿Quién es la justicia hecha carne? ¿Quién es? Sino solamente Jesucristo. Cuando tú comienzas a entender esta profundidad de quién es Cristo y de que Él es la sabiduría, y comienzas a entender qué es sabiduría de Dios en Cristo, vas a comenzar a entender que aún eso que ahora está en nuestro nuevo espíritu llegará a controlar tus pensamientos, y por eso podrás pensar los pensamientos de Dios. Controlará también, la sabiduría de Dios que es ahora en Cristo y que ahora nosotros la tenemos porque tenemos la mente de Cristo. Aún también la sabiduría de Dios, oigan bien, es amor. Va a afectar nuestra parte, ¿qué? Afectiva. Va a afectar nuestras emociones. Va a afectar, ¿qué? Nuestra manera de sentir. Porque la sabiduría de Dios es amor. Y todo está en eso. Por eso el comportamiento tan totalmente diferente al que tenían los fariseos y al que llevaba a cabo la vida de Jesús. Por eso es que lo odiaban. Porque la sabiduría humana es opuesta totalmente a la sabiduría que viene de lo alto, quien es Cristo Jesús. Bien, continuamos entonces en el versículo 30. Mas por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y voy a decirla de otra versión, y dice así. A ver si sí. Porque no obtenemos nuestra vida del hombre, sino de Dios, al unirnos a Jesús, el Cristo. Y ahora Él es nuestra sabiduría dada por Dios, nuestra virtud, o sea, nuestra justicia, nuestra santidad y nuestra redención. Versículo 31. Y esto se cumple lo que está escrito: si alguno se jacta, que se jacte solo en todo lo que el Señor ha hecho. Todo lo que el Señor ha hecho. Entonces, en esta parte,
Vamos ahora a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4 y versículo 5, y dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras ¿qué? Persuasivas de ¿qué? De sabiduría humana, sino que con demostración, ¿con qué? Con demostración de poder. 5, para que vuestra fe no esté fundada ¿qué? En la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oiga, esto me está diciendo, miren y verán, esto me está diciendo que usted aquí, usted no puede ser salvo. En su sabiduría humana, usted no puede llegar a ser salvo. De la única manera que usted puede llegar a ser salvo es por la sabiduría que viene ¿de quién? De Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Esa es la única manera. Yo creo que la tenemos un poco como que torcida a veces, porque muchas veces basamos nuestras acciones en la sabiduría humana para decir es que somos salvos porque hacemos cosas buenas. Pero es mentira. Eso viene de una naturaleza mentirosa, engañando así nuestro corazón. Continuamos. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Oigan, Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? ¿El Espíritu del mundo o el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es el Espíritu de la verdad, y el Espíritu de Dios también es sabiduría de Dios, porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, ¿quién nos la revela? El Espíritu Santo de Dios. Y luego dice en el otro versículo, versículo 11. No terminé ese. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque lo profundo de ¿quién? ¿Qué escudriña el Espíritu Santo de Dios? La mente. ¿De quién? De Dios. ¿Conoce el Espíritu Santo todo lo que hay en el Espíritu de Dios? ¿En el corazón de Dios? ¿Conoce Él que Él es todo sabio? ¿Que Él es sabiduría? ¿Que Él es la verdad? ¿Que Él es santo? ¿Que en Él no hay pecado? ¿Que en Él no hay mentira? ¿Conoce eso? Y eso es lo que Él ha puesto en nosotros. Un nuevo corazón donde hay, oye, una sabiduría. No esta sabiduría, sino la sabiduría que viene de lo alto. La que destruyó la sabiduría humana para darnos la sabiduría celestial, la de arriba, la que viene del Espíritu Santo. Continuamos. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino quién? El espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido ¿qué? El espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones y tenemos la nueva creación, esa nueva creación que ahora ya no está vestida de esta piel humana engañosa y perversa, sino que ahora tenemos una nueva túnica, que es la gloria de Dios en nosotros. Oigan bien,
¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en el nuevo corazón de ustedes? ¿Está la sabiduría de Dios? ¿Está usted vestido con la sabiduría de Dios? ¿Está usted vestido con la vida de Dios? Y dice que la ley del espíritu de vida, ¿qué pasa? Dice que la ley del espíritu de vida nos ha librado de la ley de ¿qué? Del pecado y de la muerte. ¿Saben qué? Esa ley de vida nos ha librado de la ley, de la sabiduría humana, que era la que regía el pecado y la muerte. Y ahora tenemos esa nueva sabiduría en nuestros nuevos corazones. Es una sabiduría que no es igual. Por eso es que muchas veces la mente carnal con la mente del espíritu se chocan. Porque la mente carnal quiere hacer las cosas al estilo de su sabiduría humana. Pero la mente del espíritu quiere hacerlas a la manera ¿de qué? De Dios. Y es allí donde está el conflicto. Bien, continuamos con el versículo. No, ya creo que terminé, ¿verdad? El versículo ya lo terminé, sí. El versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? ¿La mente de quién? Y en la mente de Cristo está ¿qué? La sabiduría ¿de quién? De Dios, porque Él es la sabiduría de Dios. ¿Qué significa esto? Que usted puede recibir la sabiduría de Dios en su nuevo corazón. Está significando que la sabiduría de Dios en su nuevo corazón puede ser pura, puede ser verdadera, justa, llena de buenos frutos, y que la lleven aún a actuar a usted en la manera correcta y no en la naturaleza caída que había en usted. Sí. Pero tristemente no hemos entendido muchas de las cosas que ahora en la nueva creación hemos recibido en Cristo Jesús, creyendo que todavía tenemos una sabiduría humana, que es la terrenal, la que viene de abajo, sin entender que hemos recibido realmente la sabiduría de arriba. Entendimos claramente cómo se originó la sabiduría humana en el hombre. ¿Por qué la sabiduría humana es corrupta? ¿Por qué la sabiduría humana puede llegar a hacer que el hombre perezca? ¿Por qué la sabiduría humana lleva al hombre a la muerte? Pero igualmente también necesitamos entender que en la sabiduría de Dios es totalmente opuesta a la sabiduría humana. Y por último, vamos a mirar un momentico. Vamos un momentico a ir a Santiago en el capítulo 3. Recuerden el significado de la sabiduría. Les hablé acerca de que la sabiduría tiene que ver ¿qué? Con el comportamiento. Cuando está la sabiduría de Dios en el corazón, oigan, en el corazón, los pensamientos de usted van a ser puros. El deseo en su corazón va a ser verdadero. Usted tiene la esencia del amor de Dios que va a la mano con la sabiduría. ¿Y qué va a hacer esa sabiduría? Le va a enseñar acerca de cómo actuar en el amor de Cristo. Cómo actuar en ese amor verdadero que ahora está derramado en su corazón. Pero usted tiene que entender qué es lo que es la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Bien, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta su ¿qué? Sus obras. ¿En qué? ¿En sabia qué? Mansedumbre. Capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Oigan, si aquí está la sabiduría, la mente, esta es la mente, ¿verdad? Esta es la mente, este es el corazón, este es parte del espíritu, esta es la mente del espíritu. Y esa mente del espíritu es la mente de Cristo. Y en esa mente de Cristo usted tiene el amor de Dios. La sabiduría de Dios le va a enseñar a usted a tener un comportamiento de acuerdo con el amor de Dios que hay dentro de usted. Por eso usted puede actuar con sabia mansedumbre. Por eso usted puede actuar
con humildad. Por eso es que usted no tiene por qué ser contestón. Usted no tiene por qué rebeldizarse. Usted no tiene por qué ser peleón. Usted no tiene por qué. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios que fue puesta en su corazón y el amor de Dios que está en su corazón, esa sabiduría le va a enseñar lo que es ese verdadero amor. ¿Para qué? Para que su conducta sea llevada a cabo en una sabia mansedumbre. Amén. Entonces, continuamos con el versículo. Ya casi vamos a terminar. Versículo 14. Miren lo que es esa sabiduría humana corrupta. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino es que terrenal, animal y diabólica. 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, ¿qué más? Benigna, llena de ¿qué? De misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si te das cuenta, oigan bien, estos son parte del fruto del amor, que son el fruto del Espíritu. Del amor se desprenden todas las cosas. El amor nos irrita, el amor no hace nada indebido, el amor no siente celos, el amor no siente envidia, todas esas cosas hermosas. ¿Y quién le va a enseñar a tu corazón a manifestar ese amor? La sabiduría de Dios, la mente de Cristo, y Él lo puede hacer contigo siempre y cuando tú determines en tu corazón hacerlo. El libro de Proverbios es muy lindo, pero yo quiero tener más conocimiento de la sabiduría de Dios, porque en la sabiduría de Dios es la que me capacita para que aquello de lo que está en Proverbios que me dice para hacer el bien, yo lo pueda lograr. Solo en la sabiduría de Dios, en su nuevo corazón, usted podrá llegar a tener el éxito y la prosperidad en su alma como Dios lo tiene planeado para usted. Solo de esa manera. Pero necesitamos entender que esta sabiduría humana no nos sirve para nada, porque el estado continuaba siendo de muerte y de pecado. Padre Señor, te doy gracias. Gracias, Señor. Tú nos enseñaste a mirar cómo se originó la sabiduría humana, una sabiduría corrupta que vino, Señor amado, por la mentira que ocasionó el engaño en el corazón de Eva, luego en su esposo, sabiendo, Señor amado, que la serpiente la había engañado. Se dio cuenta que estaba desnuda, que la vida de Dios ya no estaba sobre ella, que la sabiduría que alumbraba su corazón ya se había entenebrecido, y que con esa naturaleza caída, todo el linaje de la descendencia de Adán, nosotros, los que estábamos en ese primer Adán, tuvimos. De ahí que, Señor, la mentira siempre llevará el corazón al engaño, porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Pero, Señor, vino alguien diferente, que no traía en su corazón la sabiduría humana corrupta,
que no venía de una simiente corrupta, mentirosa, engañadora. El corazón de Él venía, Señor amado, de lo alto. El pensamiento de Dios, quien es la sabiduría, Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros para restaurar de nuevo al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Y en la cruz, Él se llevó, crucificó y murió, llevándose, Señor, todo lo que causó la semilla corrupta de esa sabiduría humana que dañó por la mentira el corazón del hombre. Ya el hombre, Señor amado, en el poder de la resurrección, podía ser levantado, Señor amado, en un nuevo hombre, en una nueva creación, con un nuevo espíritu, con un nuevo corazón. Y en el corazón del hombre, Señor amado, hay una nueva mente, hay una nueva vestidura vistiéndonos, Señor amado, que es la vida, pero que también es el resplandor de la sabiduría de Dios en nuestro nuevo corazón. Padre, revélate a ellos, muéstrales, Señor, que la sabiduría de Dios lo que hace es que toma el amor de Dios y nos enseña a vivir de acuerdo al amor, de acuerdo a la sabiduría que viene de lo alto, de acuerdo a la verdad, de acuerdo a tu justicia. Para así, Señor amado, tus pensamientos venir a ser los pensamientos de Dios. Para que nuestros pensamientos vengan a ser uno contigo. Para que podamos actuar, comportarnos de acuerdo con la sabiduría de Dios y no de acuerdo con una sabiduría que ya fue destruida en nosotros. Hoy declaro en el nombre de Jesús, por lo que Jesús le dio el golpe mortal a la cabeza de la serpiente, esto es, a la mente caída, donde estaba y residía y vivía, Señor amado, esa sabiduría humana corrupta que gobernaba al hombre con su muerte, de la cual lo tenía vestido de harapos y de una vida de miseria. Señor, fue destruida. Yo declaro, Señor, que hay una generación que se levanta en un espíritu nuevo, en un nuevo corazón, en una nueva vida, en la mente de Cristo, donde es la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría nos enseña a hablar y a vivir y a comportarnos y a ser uno con Cristo. Manifiesta, Señor, tu poder en nosotros. Tú, Cristo, eres el poder y eres la sabiduría de Dios habitando ahora en nuestra mente. Hoy te decimos, creemos que sí lo haces, que esta generación que tú levantarás será una generación en donde la sabiduría que viene de lo alto, Cristo Jesús, llenará, controlará, permeará, no solamente la mente del corazón, sino la mente humana, y que ella se manifestará en todo su poder y su esplendor a través de la vida humana, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.